19 con un minuto, muy buenas noches, bienvenidos a Puntos de Vista. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista, todos quienes nos están mirando en este día martes, 19 horas con 1 minuto 17 grados de temperatura. Ya empezamos a conocer algunos detalles de cómo va a ser el gobierno que promete Santiago Peña a través de declaraciones que está dando como presidente electo ya. Exactamente, visitó los estudios de C9N esta siesta, estuvo conversando un poco acerca de sus proyectos, algunos nombres que van girando a su gabinete y otros temas más. Vamos a escuchar lo que mencionaba esta tarde. Entonces, el día de hoy, esta mañana, ya hemos anunciado las dos personas que van a ser el canal de comunicación con el actual gobierno y las diferentes áreas para poder canalizar esas informaciones. Anuncié a la señora Lea Jiménez, que fue candidata al Senado, fue ministra de Hacienda, amplia conocedora de la gestión de gobierno y por supuesto también con conocimiento en la política, y José Alberto Alderete, también una persona de vasta experiencia en el ámbito de gobierno y en materia política. Entonces, el día de hoy, esta mañana, ya hemos anunciado las dos personas que van a ser el canal de comunicación con el actual gobierno y las diferentes áreas para poder canalizar esas informaciones. Anuncié a la señora Lea Jiménez, que fue candidata al Senado, fue ministra de Hacienda, amplia conocedora de la gestión de gobierno y por supuesto también con conocimiento en la política, y José Alberto Alderete, también una persona de vasta experiencia en el ámbito de gobierno y en materia política. Así que son las dos personas que van a estar interactuando hoy con el gobierno de Mario Abdo. Uno de ellos, el diseño de un presupuesto que refleje nuestro plan para el próximo año, principalmente, que podamos plantear al Congreso el 1 de septiembre, apenas 15 días después de asumir. Así que ya van a haber trabajos en ese sentido. Tenemos que evaluar la situación en la cual vamos a encontrar las empresas públicas, cada una de las oficinas de gobierno. La experiencia es fundamental. A esa experiencia tiene que construirse sobre una sólida formación, o sea, personas con amplio conocimiento técnico en cada una de las áreas de competencia del Estado, pero no solamente darle valor sobre el conocimiento técnico, sino también de lo que se conoce muchas veces como la cintura política, la capacidad de poder entender las necesidades de la gente, el contacto con la gente, para mí es muy importante. Entonces, una combinación de experiencia política con conocimiento técnico. Voy a trabajar yo directamente, es un tema que tanto en la transición, que hemos designado a dos personas, pero yo voy a tener un fuerte involucramiento. Mi mismo perfil, ¿verdad?, de ser un amplio conocedor del funcionamiento de la administración pública, me obliga a estar directamente relacionado con eso y también con la elección de cada uno de los candidatos. Obviamente, mi compañero de dupla, que es realmente una persona en la cual me apoyo muchísimo, Pedro Aliana, va a tener una fuerte incidencia al momento de elegir a quienes van a estar al frente de las instituciones. Lo que vamos a buscar es gente con una identidad política, con experiencia política, pero también con un fuerte conocimiento técnico. ¿No hay nadie que pueda decir yo voy a ser ministro de Santiago Peña? Hoy nadie puede decir, ni las personas que están en el trabajo de la transición. ¿Cuándo lo vas a anunciar? Y oportunamente, vamos a tomarlo con mucha seriedad y mucha responsabilidad, y en la medida que vayamos encontrando las personas y vamos a ir haciendo los anuncios. Es importante pensar menos en las personas y pensar qué van a hacer esas personas. Yo no pienso tanto en los nombres, sino pienso qué es lo que quiero para salud, qué es lo que quiero para educación, qué es lo que quiero para la política exterior, qué es lo que quiero para la seguridad. Y en función a ese objetivo encontraremos la persona a quien le daremos la oportunidad de desempeñar esa gestión, y si no está a la altura del desafío, pues encontraremos a otra. Daremos oportunidades a compañeros, pero esos compañeros van a tener que estar a la altura de lo que hoy la ciudadanía espera de ellos. ¿Va a escuchar la recomendación de Horacio Cartes? Claro, por supuesto, una persona con amplio conocimiento, como otros actores políticos, ¿verdad? La fuerte identidad y el apoyo político va a ser fundamental. Tenemos 15 de 17 gobernadores y mayoría en ambas cámaras del Congreso, así que la vinculación y el diálogo con el partido va a ser muy fluido. Nosotros tenemos que hacer que sea más fácil emprender. Muchas veces una pyme no puede emprender porque no tiene acceso a financiamiento. Muchas veces una familia no puede ahorrar porque no tiene el crédito para la vivienda.
Entonces, muchas veces el primer empleo se vuelve inalcanzable porque los jóvenes que terminan el colegio no tienen la formación ni la capacitación. Ahí es donde entra la intervención del Estado, ahí es donde entra un Estado servidor del hombre libre, como hablaba Natalicio González, donde tenemos que utilizar las herramientas que tiene el Estado a través de la capacitación del SNPP, el crédito que da el Crédito Agrícola o el Banco Nacional de Fomento y la facilidad de hacer negocio que puede dar un Ministerio de Industria y Comercio. Así que creo que los cimientos que tiene la economía paraguaya son muy buenos. Hay una estabilidad macroeconómica, un Banco Central independiente, un Ministerio de Hacienda con una política fiscal de largo plazo, pero no es suficiente. Tenemos que hacer más para que los paraguayos estén mejor. En el Paraguay hay 500.000 familias que hoy están pagando un alquiler para tener una habitación, para tener una casa precaria. Ese mismo monto, no es nuevo monto, el mismo monto puede ser utilizado para el financiamiento de su primera vivienda. Con eso se pueden generar cientos de miles de empleos en la construcción, cientos de miles de empleos en el transporte de los productos y en la producción de ladrillos y en materiales cerámicos. Se puede generar también la cultura del ahorro. No estás necesitando nueva plata, la plata ya está ahí. Lo que necesita es el mecanismo que pueda destrabar algo que genere lo que conocemos como externalidades positivas. Hoy tenemos muchos jóvenes que quieren emprender y no pueden emprender porque abrir una empresa cuesta dinero, porque ser formal cuesta dinero. El ser formal muchas veces se vuelve un logro inalcanzable. Tenemos que bajar los requerimientos, tenemos que hacer más ágil el Estado, tenemos que pensar menos en los trámites y más en las personas, cambiar la cultura y que tengamos un sector público al servicio de la gente y finalmente de la gente más necesitada. También tenemos que trabajar para la gran empresa que genera mucho empleo, ¿verdad? Y muchas veces la gran empresa que ya está vendiendo pero necesita acceder a mercados, también necesita de una diplomacia económica que le permita la apertura de nuevos mercados. La carne es un ejemplo, otros productos manufacturados, no solamente la atracción de inversión nacional y extranjera, sino también la apertura de mercados para la producción nacional. Bueno, ahí estaba Santiago Peña dando ya algunos lineamientos de su gobierno. No adelanta todavía el nombre del gabinete, que suele ser una de las principales interrogantes también cuando aparece un presidente nuevo electo, saber con quién va a trabajar en su gabinete. Sí, dio a conocer las personas que se van a encargar de un poco esta transición, estos meses en los que ya se conoce cuál va a ser el trabajo que van a ir realizando, van un poco entrando a ese terreno y lo va a hacer de la mano de Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda. En estos días también ella figuraba como candidata a la Cámara de Senadores y en conjunto con José Alberto Alderete. Ellos van a formar este equipo para realizar la transición de un presidente a otro. Y tenemos más de las declaraciones que daba Santiago Peña aquí en nuestro canal. Escuchemos, por favor. Vamos a tener que requerir mayores competencias en el ámbito de salud, de educación, de seguridad. Claramente tiene que aumentar. Pero la gran generación de empleo no viene del lado del sector público. ¿Pero te comprometes que no vas a hacer crecer más el Estado de lo que ya está? No. El empleo, estos 500.000 empleos, van a venir del sector privado. Van a venir de unir la demanda que tiene el sector privado con la oferta que tiene la ciudadanía de personas jóvenes y adultos que están buscando. Y ahí hay herramientas como la Dirección de Empleo, el SNPP, el SINAFOCAL, que pueden ser muchas veces el puente para ese tan ansiado empleo. Entonces vamos a utilizar esas herramientas y por supuesto escuchar también a los emprendedores y al sector privado a ver cuáles son las barreras que hoy le están impidiendo poder emprender. Cerca del 90% del empleo se genera en las pequeñas y medianas empresas. Y es el sector que menos tiene recursos y apoyo del Estado. Y tiene recursos, pero tiene recursos que son muy caros. El crédito, prácticamente todos tienen acceso al crédito. Cuando vos te vas a una despensa y compras y anotas en la libreta, te está dando un crédito. Ese producto que vos compras, sea leche, pan o carne, es un precio más caro que si vos vayas y compres al contado, ¿verdad? Porque hay un financiamiento implícito. Lo que nosotros necesitamos es disminuir el costo financiero para que los sectores más vulnerables no tengan que pagar un sobrecosto por esa falta de oportunidades. Está por encima de 2 dígitos, imposible. Imposible, nosotros necesitamos crédito a largo plazo, crédito de 1 dígito para una economía que puede tener una inflación del 4%, porque ese es el objetivo del Banco Central. Una inflación del 4% quiere decir que se puede generar ya ganancias ya con tasas del 6, del 7%. Y eso obviamente es muy lejano a lo que son hoy las tasas que encontramos de cerca del 20, 30, ¿verdad? Que es hoy la tasa, el límite usurario, ¿verdad? ¿Eso va a significar que se va a potenciar el BNDES o la posibilidad también de la segunda
banca a nivel de... La banca de segundo piso creo que ha sido tremendamente exitosa, la Agencia Financiera de Desarrollo. Ahora le falta esa pata de primer piso, el acceso a la ciudadanía, porque hoy la AFD depende de los bancos privados. Y los bancos privados tienen su lógica, que es el lucro para poder distribuir ganancias a sus propietarios. En el sector público también hay accionistas, pero los accionistas son los paraguayos, 7 millones de paraguayos que hoy necesitan una banca pública al servicio de ellos. Así que vamos a trabajar para que esa sea una herramienta del desarrollo. La agenda internacional va a estar alineada a los intereses de Paraguay y de los paraguayos. Paraguay tiene una fuerte vocación de integración y yo no quiero ideologizar las relaciones internacionales. Yo quiero tener relaciones con todos los pueblos, que los paraguayos podamos tener relaciones con todos los pueblos, pero también quiero ser muy claro que voy a hacer una fuerte defensa por los derechos humanos y por las libertades. Voy a restablecer las relaciones con Venezuela, voy a trabajar para que haya una integración entre nuestros pueblos que permita que los paraguayos podamos vender productos a Venezuela y que los venezolanos puedan vender productos al Paraguay. Eso es un interés económico para el Paraguay y los empresarios paraguayos, pero también voy a hacer una voz para aquellos que quieran hacer denuncias, como lo hicimos en el pasado, donde hemos recibido a muchos de los líderes opositores, ¿verdad? Y en el Paraguay se podía recibir y podían transmitir un poco sus denuncias en contra de los abusos de derechos humanos. Nicaragua. Y la falta, lo mismo, la misma aplicación es para Nicaragua. China-Taiwán. En el caso de China, nosotros tenemos una relación comercial muy profunda con China, el principal mercado que provee de bienes al Paraguay. Eso no va a cambiar. Yo voy a apostar a una mayor integración comercial con China. Tienen 1.400 millones de habitantes. Es un mercado muy interesante, pero esa mayor conexión comercial no puede ir en detrimento de nuestra otra relación que tenemos con Taiwán, que hoy es una relación diplomática y donde también planteo incrementar la relación comercial. ¿Y Estados Unidos? La última pregunta de Estados Unidos. Excelentes relaciones con Estados Unidos. ¿Y con Como relación ha sido históricamente y así seguirá siendo. La idea de generar 500.000 empleos es porque de esta manera también se solucionan otros problemas en la sociedad. Muchos jóvenes caen en adicciones, lastimosamente por la falta de oportunidades, falta de empleo. Entonces generar de manera masiva empleo, eso también va a permitir resolver de alguna manera. Pero eso no es todo, también tenemos que fortalecer a nuestra fuerza de seguridad, a la Policía Nacional, dándole los recursos, ¿verdad? Para que puedan patrullar las calles, que tengan buenos salarios competitivos, que le permitan a todos los ciudadanos sentirnos cada vez más seguros. Bueno, más pistas podríamos decir de lo que se viene en cuanto al gobierno de Santiago Peña. Terminaba hablando de las futuras relaciones internacionales, donde probablemente, aparte de los Estados Unidos, por motivos obvios que es llamativo, también resultaba notorio que hablaba del gobierno de Venezuela, con el cual el Paraguay va a retomar las relaciones. Habla de restablecer esas relaciones, de una comunicación con Nicolás Maduro, pero sin acallar y sin dejar de lado la defensa de los derechos humanos, y viendo un poco cuál es el panorama que se va suscitando en ese país. Nosotros seguimos informando en esta jornada, por supuesto, atentos a toda la zona del Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde de vuelta, a partir de toda la jornada estuvo, pero a la tarde con mayor cantidad de gente, volvieron a reunirse los simpatizantes de Paraguayo Cubas ahí en la zona. Ya el tribunal dio anuncios hoy como intentando poner calma. Ahí estamos compartiendo con ustedes. Mira, el propio director de la policía... Sí, Juan Villalba. Desde Juan Villalba, temprano... él mismo dirigiendo el tránsito. Sí, hablando de una persona descompensada en el lugar. Por eso seguramente es la presencia de la ambulancia. De la ambulancia. Sí. Sí, Bueno. hay una persona que está siendo asistida allí en medio. Hoy se hablaba de una dotación de Policía Nacional, cerca de 1.000 efectivos en el lugar. Sí. Aparte hay PMT, fuerzas de seguridad. Y este es el panorama que en este momento vemos tiene una vía de médicos del Chaco. De Eusebio Ayala creo que es. Eusebio De Ayala, cortada. Sí. La vía de salida, digamos. Sí, de salida de Asunción. Un cierre intermitente es el que van haciendo una persona que está en medio de ese cúmulo de policías, que está siendo asistida, aparentemente se descompensó en el lugar. Es lo que reportan nuestros compañeros que están en el sitio de nuestro equipo del Sistema Nacional de Televisión, de C9N, se encuentra en el lugar. Son imágenes que se generan de parte de nuestros compañeros. Así que en instantes vamos a ir con ellos, porque decíamos, hoy se generó una serie de novedades
una denuncia penal de la cual vamos a estar hablando por parte de la justicia electoral, y también una conferencia de prensa que se realizaba esta mañana de parte de Carlos María Lubetich. Él es director de procesos electorales de la justicia electoral. Asimismo, la justicia, como decías, por un lado responde de alguna manera pidiendo a la Fiscalía que investigue, pero además empiezan a hablar con mayor énfasis de los mecanismos de transparencia y datos importantes para despejar dudas sobre los comicios. Según él, no hay posibilidad de que con estas máquinas de votación haya existido fraude. Escuchemos lo que decía Carlos María. Ninguna posibilidad de fraude. Si alguien habla del software, este software fue quizás el más revisado, fiscalizado y auditado del mundo, porque acá vinieron gente de la Unión Europea, vino gente enviada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través de CAPEL y UNIORE, que es la Unión de Organismos Electorales. Trajeron 9 expertos internacionales de primer nivel y declararon que a pesar de todos los intentos que hicieron para alterar o violar el resultado de la elección, no lo pudieron hacer. Y de hecho es así porque la urna, esta no es una urna electrónica, no guarda ningún voto, no se puede modificar los votos porque estos no están guardados. Es igual que tratar de buscar un voto en una bolsa vacía. La máquina no guarda los votos. La máquina de votación tiene 2 momentos. Uno es en el cual actúa como si fuera un lapicero, una virome. Sirve para que el elector marque su voto. Entonces el elector elige a los candidatos de su preferencia y la máquina de votación le imprime su voto. Este voto está a la vista del ciudadano. El ciudadano puede mirar, este es mi voto. Entonces estoy conforme. Y al poner en el lector de la máquina el chip, aparece en pantalla también su voto. O sea, puede corroborar el ciudadano de que el contenido en el boletín de voto es exactamente su preferencia. Entonces, en eso no podemos discutir, porque no es una tecnología, es una cuestión de ver, mirar, de comprobar por sí mismo cuál es su voto. Pero yo les puedo asegurar que si se cuentan las boletas, el resultado va a ser exactamente el mismo. Acá no nos podemos basar en decir hubo fraude porque un candidato cree que tuvo menos votos de los que él creía tener. Acá se dice hay que revisar las actas, pero están impidiendo revisar las actas antes que acelerar el proceso de revisión. Hagamos la revisión de las actas, revisemos una por una, pidamos todo lo que quieran de revisión de lo que sea, y la justicia electoral está en la mejor predisposición de transmitir la más absoluta tranquilidad a la ciudadanía de que acá no se ha violado ningún solo proceso, que aquí no se va a tergiversar un solo voto y que el resultado de la elección, nos guste o no nos guste, nos conforme o no nos conforme, el resultado de la elección es la expresión de la ciudadanía. Bueno, era Carlos María Lubetich hablando y nosotros continuamos con el mismo tema, pero ahora le damos esta mirada a la denuncia a la que ya hacía mención Fernanda, que tiene que ver con la justicia electoral que plantea esta situación contra personas innominadas a la Fiscalía. Exactamente, desde la asesoría o la coordinación de la dirección jurídica del TSJE dieron a conocer esta denuncia penal que ellos presentaron ante el fiscal general del Estado por los siguientes hechos punibles. Piden que la Fiscalía investigue el hecho punible de seguridad o en contra de la seguridad de la convivencia de las personas, perturbación de la paz pública, hablan también de apología del delito, hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral, impedimento de las elecciones, así también como coacción a órganos constitucionales. Son algunas de las figuras por las cuales se presenta esta denuncia después de lo ocurrido en la tarde-noche de ayer, principalmente, dicen ellos en este documento, en inmediaciones
del TSJE. La denuncia es contra personas innominadas, y recordemos que esto fue presentado luego de los incidentes de los que estábamos hablando. El Tribunal Superior espera que la Fiscalía pueda impulsar una investigación para poder identificar a los autores y partícipes de todos estos hechos a fin de que puedan ser sancionados. Y recordemos que hubo en total cerca de 70 personas finalmente detenidas. Sí. Ya los chicos que eran o que son menores de edad que fueron detenidos ya fueron entregados a sus padres, pero el balance hasta ahora habla de casi 70 personas detenidas por distintos hechos, hoy informada también la fiscal Fátima Capurro. Y hablando nada más y complementando esta información, el fiscal general Emiliano Rolón ya conformó un equipo de trabajo y designó a 5 fiscales para realizar esta investigación. Fátima Capurro, Omar Segovia, Elena Fiore, María Estefanía González y Ángel Ramírez son quienes abrirán procesos contra las personas aprehendidas. De momento es una investigación hacia personas innominadas. No se descarta también ir y hacer la investigación enfocada a los líderes políticos que impulsaron y principalmente haciendo referencia a la apología del delito. Hoy habló de esto también Cristian Ruiz Díaz, que es director de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, dio algunos detalles de esta presentación que hace entonces el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y seguimos nosotros hablando de las elecciones, también estamos con las imágenes ahí del corte que hay ahora en la avenida Eusebio Ayala. Por de pronto esto, un corte de protesta, pero digamos sin hechos relevantes, sin incidentes relevantes hasta este momento, incluso abriendo por momentos el paso a los autos. Sí, es un cierre intermitente el que vamos viendo sobre la avenida Eusebio Ayala, el carril, como decía Diego, de salida de Asunción, el que se presenta de esta manera. Queremos seguir hablando del tema porque mientras todo esto se genera, la manifestación continúa. Por otro lado, se presenta esta denuncia penal. Lo que tiene que ver con el juzgamiento de actas continuó en esta jornada al interior de la justicia electoral y estuvo hablando acerca del tema Eduardo González, apoderado de la ANR, diciendo: desde ayer estamos haciendo este proceso con una serie de apoderados del Partido Colorado, no hemos visto ninguna irregularidad ni ningún tipo de protesta de parte del Partido Cruzada Nacional de Paraguayo Cubas y Yolanda Paredes, y él pidió que en caso de que se dude o haya denuncias de fraude electoral, se presenten las pruebas. Hubo algún tipo de inconveniente, el que alega debe acreditar cuál es el inconveniente y cuál es la prueba para acreditar ese interés en conflicto que se tiene. Y hasta acá no hubo nada, ¿verdad? Y cuando le escucho a la gente de la oposición mencionar eso, le pido y le exijo que presenten alguna prueba, porque inclusive ya han reconocido la victoria de Santiago Peña, porque los resultados son sumamente claros, contundentes, amplios. Lo de Cuba, al menos, viniendo de él, no me extraña, ¿verdad? Pero solamente quitar algún tipo de beneficio político, porque veo que tampoco se ha sostenido este inconveniente. Acá ustedes pueden ver que se está llevando todo con total normalidad. Para nosotros, prácticamente el 90% del acto eleccionario culminó y ya fue reconocido. Otros candidatos también se sumaron a esta posibilidad de fraude, doctor. Los oportunistas de siempre. Ellos no tienen, acá cuando uno alega algo tiene que acreditar. La presunción es que el que acredita o que menciona o denuncia algo tiene que presentar la prueba. ¿Cuál sería la intención entonces que hay detrás de esto, doctor? Alguna cuestión de inestabilidad política, ¿verdad? Porque esto es una cuestión también, está todo ya culminado y acá lo que tiene que sí, le afecta directamente al gobierno que sigue el presidente hasta el 15 de agosto y todo esto ya está todavía bajo su mando. Bueno, ahí están declaraciones entonces también del sector de Colorado, el doctor González, hablando también de esta situación. Y con respecto a lo que está pasando ahora, Fernanda, decíamos, en Ciudad del Este, en la ruta a la altura del kilómetro 10, pero nos preguntaban por Asunción, por Eusebio Ayala, cómo está el tránsito, cómo está el movimiento de la ciudad. Y queremos compartir esto que tiene que ver con la dirección de tránsito justamente de la Municipalidad de Asunción. Exactamente, hay desvíos a tener en cuenta, dice la dirección de tránsito, ante posibles manifestaciones. En zona de Mercado 4, por ejemplo, es una de ellas, Diego. Asimismo, en dirección a la zona céntrica, Eusebio Ayala, 22 de septiembre, Luis Alberto Herrera. Esa es la forma de desviar, podríamos decir, ¿verdad?
En dirección al centro. Exactamente, entrando al centro. Otros desvíos en la salida de Asunción, Sí. Estados Unidos o Perú, hasta Ana Díaz, Lomas Valentinas, Perú, Teniente Alcorta, Próceres de Mayo y después ir por Eusebio Ayala. Atención entonces a uno de los desvíos que están ahora activados también para evitar las zonas más complicadas, también en la zona de Petiros y Rodríguez de Francia, desde Próceres de Mayo a Brasil. Esa es una zona de posible manifestación, así que es también el llamado de atención que se hace. Ante bloqueos posibles también, si podemos subir un poquito nuevamente, dice, ante bloqueos posibles, posibles bloqueos en zona de Costanera Norte. Recomendaban hace 2 horas el uso de la avenida Artigas como una de las alternativas. Hasta el momento no hay reportes ahí de problemas, Allí. pero son advertencias o son recomendaciones que da tránsito. Ahí sí estamos viendo zona bloqueada, es la que estábamos compartiendo con ustedes ahora, zona bloqueada en zona del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Una alternativa es ir por calles paralelas a Eusebio Ayala, salir un poquito nada más en la zona de Médicos del Chaco si uno quiere ingresar a Asunción, y lo mismo a intentarlo hacer por otras calles, dicen desde la Dirección de Tránsito, en lugar de pasar por esta zona específica de Eusebio Ayala. Correcto, se aguardaba o había anunciado, al menos en un momento, Paraguayo Cuba, que iba a llegar hasta Asunción. Lo último que tuiteó fue eso, pero no hay todavía información certera de que esté llegando efectivamente. O en qué lugar se encuentra. Claro, hay ¿verdad? datos de que estuvo ahí en el kilómetro 10, en zona de Ciudad del Este, Alto Paraná, así que los televidentes de Alto Paraná también compartimos con ustedes la información que pedían. Bueno, cierres intermitentes sobre la avenida Eusebio Ayala, en inmediaciones de lo que tiene que ver con la justicia electoral, así que a tomar los recaudos, evitar preferentemente esa zona de la salida de Asunción. Tenemos que hacer una pausa nosotros y después vamos a hablar de un tema que está vinculado a la salud y en particular también a la salud pública, políticas de Estado con respecto a ciertas necesidades que hay en la población. Pausa. Muy bien, seguimos en Puntos de Vista. Nosotros 19:32, 17 grados. Sí. Fresquito se puso Fernanda, ¿eh? Fresquito, con una llovizna Sí. que aparece Cambió un buen casi sin panorama. parar. Sí, que de hecho estaba pronosticado, ¿eh? Y bueno, estamos en otoño, así que una garúa también bastante insistente en la tarde de hoy. Nosotros seguimos hablando en Puntos de Vista y les adelantábamos. Vamos a hablar de temas de salud también en esta noche. Exactamente. ¿Qué políticas hay implementadas para enfermedades, decíamos, poco frecuentes se podrían decir, Diego, o de las cuales por lo general lastimosamente no se habla mucho, no se socializa mucho? Así que queremos conocer un poquito más acerca de qué soluciones se están dando para pacientes con hemofilia en nuestro país. En abril se recuerda el día, o se conmemora el Día de las Personas con Hemofilia para hablar de políticas públicas. Justamente nosotros no queríamos dejar pasar este año y ponemos de vuelta en la agenda para ver qué hace falta, en qué hay que insistir y preguntar un poquitito cómo están las políticas públicas con respecto a este tema. Exactamente, bueno, por eso ya queremos saludar a nuestros invitados. Antes que nada, darles la bienvenida a los tres por acompañarnos en esta noche. Nos acompaña Elio Arriola, él es paciente con hemofilia. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo ¿qué te va, tal? Elio? Muy buenas noches. Sí, yo soy paciente con hemofilia. ¿Desde hace cuánto ya? Y de por vida, eso yo nací con la enfermedad, se nace con la enfermedad. Se nace con la enfermedad. Sí, ¿No sí. se da que se detecta un tiempo después de haber nacido? Hay también, pero no son muy frecuentes. Pasa también. Bueno, también nos acompaña el doctor Adolfo Gaona, él es especialista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y estamos a disposición para las preguntas que quieran compartir con los televidentes, ¿verdad? Claro. Realmente estamos hablando de la hemofilia que hace un tiempito atrás estamos recordando, dando información con relación a este problema de salud que existe en una cantidad interesante de pacientes en nuestro país. En el caso de la hemofilia estamos hablando cuando hay una disminución de la proteína de coagulación llamada el factor 8 coagulación. Y en el caso de la hemofilia B estamos hablando cuando hay una disminución en sangre del factor 9 de coagulación. Te vamos a preguntar enseguida por los datos que hay en cuanto a cantidad de personas, incidencia y también
poner un poco en contexto de qué es la hemofilia. Y también nos acompaña Alejandro Cardoso, presidente de la Asociación de Personas con Hemofilia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias, gracias Fernanda, gracias Diego por la invitación. Al contrario. Contento de la difusión que nos están dando. Yo soy el presidente de la Asociación de Hemofílicos Unidos del Paraguay y estamos acá para charlar sobre hemofilia. En un momento dado, bueno, esto hay que ir a los 80, finales de los 80, 90, cuando las personas con hemofilia pasaron muy mal, cuando se divulga el HIV y se habla como una población de riesgo y hubo discriminación. Hoy en día, ¿qué significa vivir con hemofilia? ¿Qué se puede destacar que es importante? Y si realmente hay barreras que ya se vencieron en ese sentido de la discriminación. ¿Sí? Sí, yo sí, la verdad que sí. El tema de medicamentos que venían contagiados con HIV o hepatitis, en esa época que vos estás diciendo. Sí. Yo tuve la suerte, bueno, por una parte digo, tuve la suerte, me contagié yo de hepatitis, pero no de HIV, de esa camada, yo fui una de esas camadas también. Y la verdad que en esa época era muy difícil porque no había factor, solamente la gente, o sea que los hemofílicos nos tratamos con crío o plasma. Y eso es algo muy minúsculo para lo que nosotros necesitábamos. Para decirte, una bolsita de crío precipitado, lo que es el factor 8 hoy más o menos a 10 bolsitas, a 12 bolsitas de eso. Y nosotros muchas veces cuando tenemos sangrado necesitamos... ¿Transfusiones son? Sí, o sea que sí, hoy en día el factor 8 o factor 9. Hoy en día, con eso sí calma la hemorragia, depende de cómo te agarra. Algunas veces es hemorragia interna, que en las articulaciones normalmente es lo que nosotros tenemos. Y eso ahora, por ejemplo, se están tratando mejor los chicos, gracias a Dios. Pues en la época mía no. Y entonces por eso tengo esas secuelas, no sé si se dieron cuenta que no camino bien y todas esas cosas. Esas son las secuelas que me dejaron porque no tuve un buen tratamiento de aquella época. ¿Y por qué, Elio, en ese momento no había un tratamiento adecuado en el país? No. Ya hasta hace poco, yo puedo decir que gracias a la Argentina estoy acá. En la Argentina me ayudó bastante con los temas de los medicamentos. ¿Te iba a tratar Me iba a tratar en la Argentina, sí. ¿A Buenos Aires? A Buenos Aires, sí, en la fundación. ¿Y allá te salía gratis? ¿Pagabas algo? No. Gratis. Siendo paraguayo igual. Siendo paraguayo, pero yo me documenté y bueno, así a través de eso pude conseguir los medicamentos. Doctor, de chico de los 5 años. ¿Qué podemos contar en términos sencillos qué es la hemofilia y qué? Habitualmente tenemos la idea que hay gente que no se puede cortar, que hay que tener mucho cuidado con las heridas. ¿Es un problema de coagulación, doctor? Sí, es un problema de coagulación en el cual tienen disminuido, como les había mencionado, el paciente con hemofilia A tiene disminuido el factor de coagulación el 8, ¿verdad? Entonces, eso predispone a eventos de sangrado y principalmente le gusta afectar ahí sangrado a nivel articular. Por eso que algunos pacientes de la edad de Elio, por ejemplo, tienen algunos trastornos a nivel de las articulaciones. Pero realmente en estos últimos años tenemos un avance fenomenal con relación a los tratamientos que se están realizando. Ustedes estaban comentando que en los años 80 el tratamiento era la reposición con plasma o crío precipitado. Por eso que algunos pacientes tuvieron contagiándose. Hoy día eso casi ya no estamos usando, felizmente también nos ayornamos a los nuevos tratamientos acá en el país y estos tratamientos están recibiendo sin costo alguno en los hospitales del Ministerio de Salud y los pacientes que tienen el Seguro Social están recibiendo. Hoy día imagínense que estos pacientes ya están, algunos de ellos recibiendo por vía subcutánea, o sea, una mejoría en la administración de los tratamientos que están recibiendo y con ello está mejorando brutalmente la calidad de vida. Hay disminución de ausencias escolares. Los niños de esta generación no van a estar como está, por ejemplo, Elio con esos trastornos articulares porque mejoró y se están introduciendo mejoras en los tratamientos de estos pacientes. ¿Y qué tipo de tratamiento es el que ahora se administra, doctor? Y por un lado ahora se están haciendo los tratamientos
activos, lo llamamos por un lado, que el paciente que tiene una deficiencia del factor 8 coagulación, le reponemos en forma semanal ese factor deficitario que está recibiendo, ¿verdad? Que en el caso de hemofilia del factor 8 lo estamos administrando, que la piedra angular o el tratamiento más importante es la profilaxis, la prevención, para que no ocurra con los pacientes de la generación de helio, ¿verdad? Que es aplicarse, administrarse por vía endovenosa por un lado 3 veces por semana o 2 veces por semana el factor que tiene deficiencia esta persona o este paciente. Y por otro lado ahora tenemos administración de otros componentes de la coagulación o factores de coagulación, por llamarlo así, que imitan o remedian esa deficiencia de ese factor, y entonces estos tratamientos se los está administrando en forma subcutánea. En vez de administrarse por la vena, ya se hace por una vía más cómoda, que es la administración subcutánea. Ahora, Alejandro, dentro de la asociación, ¿ustedes tienen datos de cuántos pacientes hay en el país y qué tal están con sus tratamientos en la atención pública? En el año 2019 iniciamos con una campaña de identificación de pacientes conjuntamente con el Programa Nacional de Sangre, que es la autoridad rectora, digamos, en materia de sanidad de esto. Y se han identificado 324 pacientes. Igual esto sigue siendo un subcenso. Conforme a los índices de natalidad en la población, debería o hay aún pacientes que no están siendo identificados, sobre todo en el interior del país. Es importante recalcar y para dar a conocer también, ¿verdad?, que la hemofilia y en especial nuestra organización que trabaja con la hemofilia también trabaja con otras coagulopatías, pero específicamente la hemofilia, ¿por qué? Porque es la coagulopatía que mayormente afecta a la población. Las otras coagulopatías son incluso un poco más menos frecuentes. La hemofilia en sí es un trastorno de la coagulación de la sangre que tiene unos componentes. En los pacientes con hemofilia, que son alrededor de 1 cada 200.000 habitantes, se produce que esa persona nace sin uno de esos componentes de la coagulación. Entonces, en el caso de la persona con hemofilia, dependiendo de si nace con 0% de ese componente, entonces tiene cierta gravedad y debe de tener ciertos cuidados. El tratamiento que se da es el tratamiento sustitutivo, donde el tratamiento de más amplia aplicación es el tratamiento sustitutivo, donde ese factor o esa deficiencia en la sangre se lo administra al paciente. Ahora, Alejandro, lo que estaba diciendo el doctor, dentro de la asociación, ¿confirman que pueden acceder a la atención pública en diferentes puntos del país o cuesta un poco más en otras zonas? Estamos trabajando en eso. Realmente desde que comenzamos con la asociación hemos tenido avances grandiosos, comenzando por la identificación de pacientes que antes no había siquiera un censo, ¿verdad? Hasta el año 2018 no había realmente un censo definido de pacientes, y en un trabajo conjunto gigantesco con el Ministerio de Salud hemos identificado pacientes, estamos tratando pacientes, realmente hemos tenido también profesionales como el doctor Adolfo Gaona, que realmente han ayudado muchísimo a que los pacientes hoy día tengan una calidad de vida tremenda y acceso a medicamentos, ¿verdad? En el año 2019 comenzamos con las compras públicas en la parte pública de los medicamentos. Gracias también a la presión y el esfuerzo de los padres de familia, de los amigos. ¿Es caro, Alejandro, en general? Es un medicamento caro. ¿Cuánto te puede salir? Alrededor está costando los 4 o 6 millones dependiendo de la procedencia y la calidad del medicamento. ¿Para cuánto tiempo? Ese medicamento, ese costo es por ampolla, y un paciente promedio como Helio necesita de 4 ampollas a la semana. ¿A la semana? A la semana.
Y ahora, perdón, Sí. ahora en tu caso, Elio, Sí. ¿estás teniendo acceso a estos medicamentos? Sí, gracias a Dios sí, a través del IPS. Eso iba a preguntar, ¿y en IPS hay entonces? Sí. Ah, es un buen dato también para... Y perdón, brevemente nomás, ¿dónde la gente puede contactar? Porque hay mucha gente que está preguntando. La Asociación de Hemofílicos Unidos del Paraguay, un número 0971-235-428. El señor Elio Arriola también es voluntario. ¿Puedes repetir, por favor? Perdón. 0971-235-428. Si tienen algún trastorno, inclusive algún sangrado, algún moretón que sea frecuente, un niño que está empezando a gatear y presente síntomas de pequeños moretones, puede ser una alarma de que tenga un trastorno en la coagulación, ¿verdad? Y realmente es muy importante la identificación precoz del... Estas son las señales de alerta. Doctor, ¿dónde se puede consultar? ¿Dónde recurrir en caso de dudas o en caso de un cuadro ya diagnosticado? Por un lado, la gente que tiene el seguro social pueden acudir al departamento de hematología del Hospital Central IPS. En el caso de que no puedan acceder al seguro social, están los hospitales cabecera, por ejemplo, está el Hospital General de Luque, en el cual yo hago consultorio, el Hospital Nacional de Itagua. Ahí te van a encontrar a vos. Sí, a mí me van a encontrar en el Hospital General de Luque. Hematología. Hematología a disposición para las consultas los martes y viernes a la mañana, ¿verdad? Estamos atendiendo y los hospitales que cuenten con la especialidad de hematología tenemos en Encarnación, Ciudad del Este, donde pueden acceder a las consultas los pacientes. Bueno, Elio, brevemente nada más, ¿querés decirle algo a pacientes o a familiares de pacientes? Y que nosotros, aprovechando este espacio, ahora siempre es tratar de juntar gente, porque una persona que no se trata esta enfermedad es muy doloroso. Aparte es un peligro, ¿verdad?, que esté sin tratamiento, porque ponerle que se llegue a lastimar la cabeza o algo y si no se le atiende enseguida puede derivar a la muerte, ¿verdad?, fácilmente. Y nos gustaría que la gente se contacte con nosotros. Nosotros queremos juntar más pacientes con Gracias chicos. a los tres por el testimonio y por el tiempo, muy amables. Gracias. Cualquier momento volvemos a difundir lo que haga falta. Gracias. Gracias, doctor, gracias. Muy amables. Hacemos breve pausa. QAP, en instantes. Parte de lo que esperamos el día de hoy, se estrena una producción pero enorme, increíble de parte de los compañeros aquí de C9N. Yo me voy a quedar a ver acá. Acá. Sí. Yo me voy a ir corriendo Si no, a no casa llego. para ver. Ah, bueno, metele pata. Éxitos desde ya. Sí, un programa del ámbito policial con todos los detalles de un caso en particular. Van a estar hablando ellos. Por eso justamente queremos cerrar con un caso policial Exactamente, un caso de asalto. que nos lleva hasta la zona sur de nuestro país. Vamos a eso. La reja tenía un candado y después el blinde. La reja, o sea, ¿sabían más o menos cómo estaba asegurado su negocio? Sabían. Un ahorro de toda la vida, más o menos. Es un ahorro de mucho tiempo ya. Imagínense que teníamos que disfrutar nuestro día como trabajadores que somos y esto no llega a pasar. A pesar de contar con esta reja, esto no fue impedimento para los delincuentes que abrieron forzando un candado posteriormente la puerta de blindes y posteriormente se dirigieron en esta parte de la despensa para llegar hasta la vivienda de las víctimas, donde después de buscar por varios minutos lograron llevarse la suma de aproximadamente 20 millones de guaraníes. Este negocio ya vengo por 7 años ya. Sí, pero comencé ahí atrás con mi garage y de a poquito íbamos. En este caso, un lugar donde no se suele registrar tantos hechos, o sí hay... Y en estos últimos momentos sí, porque acá a 2-3 kilómetros no hace mucho que se entró en una vivienda también. Y ahí sí que le tomaron de rehén a las personas. Nosotros ayer, gracias a Dios, no estábamos en nuestra vivienda porque tenemos 2 criaturas también. Y ocurrió el hecho mientras nosotros no estábamos. Pasaron a la vivienda, entraron por el local y después pasaron a la vivienda. ¿El dinero estaba guardado en algún punto de su... Estaba guardado.
Aparentemente ese era el objetivo, ¿verdad? Y era el objetivo, porque había muchas cosas de valor. Estaba la motosierra de mi marido, estaba una desmalezadora, TV, y nada de eso se llevó. Solamente la plata y algunas bebidas. Ojalá que se investigue, porque nosotros como persona, yo por ejemplo como persona trabajadora me siento con rabia e impotencia, porque uno trabaja para conseguir algo, para salir adelante, y esto no llega a pasar. Necesitamos más seguridad en la zona, necesitamos que los policías salgan por la calle a ver, a preguntar por los documentos, porque nos conocemos entre todos. Los autores de este nuevo hecho de inseguridad aparentemente ya manejaban de que en esta despensa y la vivienda de las víctimas había esta suma de dinero. De momento, las autoridades policiales no cuentan con datos de los responsables de este golpe duro para estos trabajadores.